Buenas tardes. El día de hoy me encuentro con mi amiga y colega, la licenciada Ailín Selene Urquiza Gómez, que a la fecha de hoy es candidata para... Jueza menor en el Distrito Judicial Hidalgo. Muy bien, es un gusto estar aquí contigo, amiga. No, muchísimas gracias a ti, Karen, por esta entrevista que sé que va a ser muy personal, porque pues va a ser hecha por una de mis mejores amigas. El día de hoy pues vamos a hacerle una serie de preguntas que recibió por medio de sus redes sociales, en las que pues ella invita a que le pregunten lo que quieran saber. Entonces, estas preguntas son de ustedes, hechas por ustedes para la candidata Ailín Selene Urquiza Gómez. Y a continuación pues vamos a ver qué tal. ¿Qué te motivó a postularte como candidata a jueza menor? Pues como abogada y pues, las personas que me puedan estar escuchando y viendo, y tú lo puedes saber, nos damos cuenta que el sistema judicial a veces es un monstruo al que no podemos desafiar. Ir a presentar hasta una promoción de pronto se vuelve algo muy complicado porque desde la puerta hay trabas, te detiene el guardia, en la oficialía no te atienden bien y pues hay muchas cosas que se pueden corregir. Lamentablemente hicimos del sistema judicial un lugar que no era ni amigable para los abogados y abogadas, ni amigable para las personas que necesitaban justicia. Entonces, esta es la oportunidad pues de hacer una nueva justicia más cercana, más abierta y pues esa es la motivación principal, hacer un sistema de justicia que verdaderamente atienda a la población, que escuche a las personas y que sea de puertas abiertas. ¿Crees que se ha convertido en un acceso difícil a la justicia con todos estos procedimentalismos que se han implementado dentro del Poder Judicial? Sí, totalmente. La justicia se ha convertido en, si bien la justicia es un ideal, se ha convertido en un ideal casi inalcanzable. Para las personas en el ámbito penal, las víctimas tardan a veces años en recibir una sentencia que realmente les dé sentido de que han recibido justicia. En lo civil, pues en esta campaña me ha tocado platicar con gente que tiene años con sus asuntos en el tribunal, en el juzgado, y que no han avanzado y tampoco han llegado a una sentencia. Entonces, sí se ha convertido en este ideal inalcanzable que tenemos que derribar esa barrera. El sistema judicial, el poder judicial está ahí para pues dirimir las controversias que suceden tanto entre particulares como entre las personas que cometen alguna falta en contra de la ciudadanía, del pueblo, y es por eso que pues necesitamos que esto sea rápido, eficaz y que verdaderamente les haga sentir a las personas que han sido escuchadas y que están recibiendo pues esta justicia. ¿Cómo ha influido tu experiencia como abogada y docente en tu visión de la justicia? A mí me gusta mucho explicar, pues desde una forma pedagógica, qué es el derecho y qué es la justicia. Y esto lo aprendí pues al dar clases, que a veces uno como abogado pues tiene un concepto muy complejo y cuando lo quieres explicar a otras personas tienes que pensarlo y repensarlo para poderlo pues procesar y así poderlo compartir. Y ha sido esta visión el darme cuenta que pues por ejemplo en medio superior que llegan adolescentes que no saben qué es la justicia, que no saben qué es el poder judicial, que no saben qué hace un abogado. Ahí fue donde me hizo darme cuenta que necesitamos democratizar la labor de los abogados y las abogadas, pero también democratizar la justicia. Que las personas sepan qué es lo que hace un juez, qué es lo que hace una jueza, qué hace un magistrado o una magistrada, cuáles son las acciones que se pueden emprender, recursos, estas cuestiones que los abogados y las abogadas las hemos vigilado con celo, que prácticamente son nada más para nosotras y nosotros compartirlos con la ciudadanía y pues con la población en general. Y de ahí esa visión, pues como docente, me ha llevado a incluso en esta campaña salir a la calle, salir con mis pancartas, con mis cartulinas y explicarles a las personas qué es lo que hace una jueza. ¿Qué es lo que haría yo si me eligen como jueza menor? ¿Qué es lo que harían mis compañeras y compañeros de jueces de primera instancia? ¿Qué harían quienes queden electas como magistradas o magistrados? Eso ha sido muy bonito porque, lo comentaba yo con mi papá, ha sido trasladar el aula a las plazas, a las calles, a las casas y explicarles lo que por mucho tiempo hice en un salón, explicarlo a la ciudadanía
y ver su cara de satisfacción de que entienden qué vamos a hacer el 1 de junio, pero también comprenden qué es el reto que se nos viene una vez que pasen las elecciones. Me gusta mucho lo que dices, sobre todo porque además de ser licenciada en Derecho, cuentas con dos maestrías y una de Así es. ellas es una maestría en educación. Y desde mi experiencia personal te puedo decir que pues las mejores clases que he tenido en mi vida, aunque no han sido oficiales, pero de cuestiones que necesito o necesitamos entre amigas que nos explique la licenciada es impresionante escucharte hablar y sobre todo que la manera en la que enseñas, en la que eres capaz de transmitir tus conocimientos, nos hacen comprender las cosas de una manera muy sencilla. ¿Cómo piensas que te ha ayudado, te va a ayudar precisamente tu carrera profesional, además de ser licenciada en Derecho, en este caso, pues la docencia, a practicar tu cargo? Pues yo siempre que comento cuando que tengo una maestría en educación, pues algunas personas piensan que es nomás como que por llenar el requisito. Pero yo les comento que para mí fue un antes y un después en mi ejercicio profesional haber estudiado esa maestría. Porque me hizo entender que todas las personas somos alumnas toda nuestra vida y que a la vez también somos maestras toda nuestra vida. Nosotros podemos tener conocimientos que van a ser depositados en personas que toda la vida van a recibir esos conocimientos de parte de nosotras y también vamos a recibir conocimiento de otras personas que nos enseñan. Entonces, yo sí tengo muy claro que la labor de las juezas y de los jueces es no solamente dirimir las controversias, sino explicar y enseñar por qué se llega a esa resolución, a esa sentencia, cuáles fueron las consideraciones que se tomaron en cuenta y poderlo plasmar de una manera fácil y entendible para la población. Yo la verdad estoy totalmente en contra de esas sentencias que parecen pues tesis de titulación, que son 50 hojas y tienen tesis de jurisprudencia que no se les entiende y paja y paja y paja y resumen de esto y otro caso que copiaron por acá. Cuando a la persona a la que le estás resolviendo el conflicto, lo único que le interesa es saber si tuvo la razón, por qué tuvo la razón y se acabó. No que el juez, no, pues yo le puse la tesis 324 del 2015, de la 10ª época, de la 11ª. No, a la persona le interesa saber qué es lo que se resolvió y si tiene o no la razón. De hecho, siempre has comentado que te gustan muchísimo las sentencias que están hechas en formato de lectura fácil, Sí, ¿verdad? Precisamente por ese punto, de que son sí. entendibles pues para toda la población, porque en muchas ocasiones, aunque no vaya dirigido, por ejemplo, a una niña o a un niño, esa sentencia, pues las personas a veces no comprendemos lo que viene en esa sentencia si no tenemos conocimientos jurídicos. ¿Verdad? Entonces, como tú dices, es esencial tener esa cercanía no solamente de aparador de pantalla, sino con nuestro trabajo, que sea pues dentro de lo empírico para la sociedad, para las personas que están dentro de un proceso judicial, que puedan vivir precisamente esa cercanía que se tiene y eso se logra pues a través de lo que tú estás comentando, de que las sentencias sean fácil de comprender y explicarles por qué tuvieron la razón y que sean pues de acceso a todas las personas este conocimiento. ¿Qué valores consideras fundamentales para ejercer el cargo de jueza menor? El principal es la honestidad. No podemos aspirar a un cargo dentro del Poder Judicial si no somos personas honestas. Vamos a ver cuestiones, asuntos en donde se van a estar disputando, en el caso de un juzgado menor, dos particulares y con qué cara vamos a decirles, sí, yo voy a solucionar su problema, yo voy a decidir quién tiene la razón, yo voy a dirimir este conflicto, si no hemos tenido una carrera y una trayectoria con honestidad. El segundo para mí sería la transparencia. Y no solamente en decir, pues esta es mi declaración de intereses, esta es mi declaración patrimonial, no, sino la transparencia que tenemos como personas. Hay un versículo de la Biblia que a mí me encanta y lo intento aplicar en todo en mi vida, decir sí cuando es sí y no cuando es no. No andarnos a medias tintas.
Y eso es parte de la transparencia, que nosotros como abogados, tener incluso la integridad de que cuando vemos un asunto y sabemos que está prácticamente perdido, decirle a nuestro representado o representada, ¿sabe qué? Este asunto está muy complejo, es muy probable que se vaya a perder. Usted sabe si continuamos en este camino y estas son las rutas. Ahora, desde el otro lado, como juzgadora, pues tener la suficiente integridad y transparencia de decir, estos fueron los hechos y esta es la decisión que voy a tomar para resolverlo, y sin medias tintas. Volvemos a lo mismo, decir sí cuando es sí y no cuando es no. Y el tercero para mí sería el amor, porque hay que amar muchísimo esta profesión para jugarse la integridad, la piel, la carne, y decir, voy a ser una persona juzgadora. Porque en la carrera de abogado o abogada no es nada fácil, pero es todavía más complicado ser la persona que va a resolver conflictos. Entonces, tenerle amor a tu profesión, amor a tu pueblo, amor a tu sociedad y amor a las personas que vas a atender, las conozcas o no, debes de verlas como individuos, que son personas que están ahí con necesidades, que tienen no sabemos cuánto tiempo batallando con esta situación, y hay que verlas con amor y compasión y saber que pues lo que nosotros y nosotras vayamos a decir va a impactar totalmente en su vida. Así es. Hay una frase, de hecho, que siempre has dicho, es de una canción y me gusta mucho cuando la dices porque encaja perfectamente con tu perfil. ¿Qué frase es? Mis valores me cubren la espalda. Exactamente. Y me encanta porque es ideal, o sea, tu trayectoria profesional, independientemente de que seas mi amiga y que sabes que lo eres y te quiero muchísimo, pero es cierto, porque tus valores te cubren la espalda. Tu trayectoria profesional, además de ser exitosa, de acumular muchísimos éxitos, pues es eso, está llena de valores, de amor y representa lo que tú eres como ser humano. Entonces, es es muy tranquilizador saber que una persona que está como candidata para jueza cumple con ese perfil. ¿Qué aprendizaje o qué aprendizajes te van a servir ahora en en tu trayectoria como jueza? Primero, el activismo. Primero, el activismo, aparte que me ha dejado muy buenos momentos, porque lo he hecho en compañía de mis amigas, entonces ha sido un activismo muy sororo y muy hermanable, pues también me ha dejado el que he podido escuchar a la población de primera mano. La sed de justicia es algo que no nada más lo tenemos en el ramo civil, en el ramo mercantil o en el ramo penal. Lamentablemente, la población tiene necesidad y sed de justicia en prácticamente todas las ramas del derecho. Y este activismo ha sido el que me ha acercado a la ciudadanía, a la población, y a partir de ahí fue que yo dije, tenemos que hacer algo para cambiar esto, porque nos tocó, o sea, pues, y tú lo sabes, enfrentarnos a un sistema que no escucha a las víctimas, que no atiende a las víctimas, que incluso para nosotras como abogadas, ya sea como asesoras o representantes, ni siquiera somos atendidas en las instituciones. Y esto lamentablemente se ve, pues un asunto que puede ser de violencia familiar, tiene implicaciones eventualmente en el derecho familiar con un divorcio, con una pensión alimenticia, eventualmente también tiene implicaciones en reparticiones de bienes, en la disolución del matrimonio e incluso también en algunas cuestiones económicas. Entonces, una vez que tú le cierras la puerta a una persona que necesita atención y necesita justicia, le está cerrando las puertas de todo lo que viene adelante. Entonces ahí me he dado cuenta de que no podemos ver las cosas pues aisladas, sino que una vez que un eslabón de esa cadena se rompe, se empiezan a romper todos los demás. ¿Qué tipo de justicia deseas impulsar desde el juzgado menor? Es una pregunta muy interesante. El tipo de justicia que yo deseo impulsar es una justicia social y humana. Hablamos en estos tiempos muchísimo de justicia social sin saber a qué se refiere. A veces banalizamos tanto este término que llega a caer en cuestiones pues que no impactan realmente en la calidad de vida de las personas. Entonces, hacer una verdadera justicia social que le devuelva la dignidad y los derechos a las personas es mi principal objetivo.
y hacer una justicia totalmente humana. Estamos tratando con personas, somos personas resolviendo asuntos de personas. Entonces, saber que tienen pues un impacto en las vidas de ellas y ellos es el principal baluarte que debemos tomar en cuenta. Entonces, para mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con las causas sociales y esto, pues traspolarlo ahora a la impartición de justicia, siento que es una gran oportunidad de hacer esta justicia que a lo mejor puede llegar a ser un poco idealista, pero sé que es una justicia que puede llegar a ser realidad. Justamente pues es el objetivo y el trabajo del Poder Judicial que las personas no solamente sean una cifra, un número de expediente, una estadística, sino que seamos conscientes de que estamos tratando con personas y que tenemos en las manos la vida de las personas, porque muchas veces decimos, ah, pues es un asunto pequeño, es un divorcio, es una corrección de nombre, pero minimizamos situaciones que van a impactar tal vez de manera permanente en la vida de las personas. Entonces, qué importante eso que mencionas sobre hacer una verdadera justicia social, que las personas sepan lo que significa y una verdadera justicia pues humana, humanizarla, devolverle su sentido tal cual es. Bueno, y al respecto de esto, ¿cómo es que planeas acercar el sistema de justicia a la ciudadanía, especialmente a los sectores más vulnerables de la población? Ya entrando a la parte de hacer propuestas y propuestas que puedan ser reales y factibles, pues una de mis propuestas es acercar el juzgado a la población. Muchas veces el juzgado lo vemos como un inmueble y hasta ahí llega. Y las personas tienen que llegar hasta ese inmueble y pues hacer lo que les corresponde, lo que dice la ley, el código y todo eso. Pero también creo que tienen la necesidad de que el juzgado eventualmente salga de ese inmueble y se acerque a la población. De ahí una de las propuestas es, los juzgados menores pues están dispuestos en municipios que tienen un montón de comunidades que tardan hasta 40, 50 minutos para llegar al municipio. Entonces, pues para presentar promociones, escritos, aunque tengan abogado o abogada, es complicado porque tienen que trasladarse desde su comunidad hasta el municipio a firmar y a presentar las copias y todo eso. Entonces, tener un calendario periódico en el que el juzgado pueda trasladarse a estas comunidades y recibir a estas personas, explicarles en qué momento procesal va su asunto e incluso pues recibir escritos o promociones. Sé que suena hasta cierto punto muy raro y tal vez ni siquiera se encuentre dispuesto en la ley, pero es parte también de lo que viene con esta reforma, de que en el momento de la labor jurisdiccional poder identificar estas áreas de oportunidad y eventualmente pues darle cauce a través del poder legislativo. Entonces, yo sé que son cuestiones que suenan complejas, pero que se pueden realizar, que se pueden establecer en la ley y que podemos realizarlas a través de acuerdos que el propio juzgado emite. Sí, es importantísimo eso que mencionas porque existe esto de que llamamos que es esa petición de parte, ¿verdad? Y muchas veces con eso se justifica pues esta lejanía del poder judicial hacia las personas. Es que todo es a petición de parte. Sí, estoy de acuerdo, pero totalmente de acuerdo también con lo que dices. Por eso precisamente las personas no se animan a veces a llevar estos procesos que son, pues que los llevarían justamente a la impartición de justicia y que afectarían de manera positiva su vida, porque pues les parece un imposible, tan siquiera el solo hecho de poder trasladarse a ese lugar que tal vez no tengan los medios económicos o los conocimientos, porque el desconocimiento también es de gran peso en este tipo de situaciones, de no saber a dónde acudir, con quién acudir, no conozco ni siquiera un abogado, una abogada que me pueda orientar en cómo se hacen esto. Entonces, como funcionarias públicas, me parece súper importante esto que estás proponiendo y que también, como dices, es muy factible que se haga realidad. ¿Consideras necesario modernizar el juzgado menor? Totalmente. Con esta campaña me he tomado el tiempo de ver cómo están las instalaciones, tan solo en cuestiones de instalaciones, ir a ver las instalaciones de donde se encuentran los juzgados menores y parece que se quedaron detenidas en el tiempo. Me llama mucho la atención, en Matamoros podrán verlo, está así en la pasada,
y pareciera que es un lugar al que nadie acude. Entonces, desde las instalaciones hay que modernizarlos y hacerlos mucho más amigables. Y cuando digo amigables, no solamente de que, ay, sí, pásele, aquí está su jueza o su juez, sino incluso vigilar que las rampas para personas con discapacidad se encuentren habilitadas, que guarden armonía y que les permitan ingresar a las instalaciones, tener zonas o áreas de espera adecuadas para las personas, porque pues a veces van a esperar ahí casi todo el día y tener asientos incómodos, no tener condiciones, a lo mejor aire acondicionado, tenerles agua, podríamos pensar que son banalidades, pero para personas que lo comentábamos, vienen de comunidades y se trasladan, es muy importante. Tenemos que modernizar incluso también la impartición de justicia, quitarnos de protocolos y formas que no abonan para nada a esa relación que debemos mantener con la población, con la ciudadanía. Y sobre todo, pues hacer una justicia mucho más abierta. Otra de mis propuestas es mantener redes y canales oficiales del juzgado donde podamos compartir tal vez sentencias en formato pues de discrecionalidad, solamente para decir qué fue lo que se resolvió, asuntos de impacto que merezca conocer la población, qué es lo que hacemos, cuáles son los horarios, en qué días trabajamos, incluso ahí mantenerles informados de cuáles son los teléfonos, cuándo se pueden recibir escritos, cuándo va a salir el juzgado de las instalaciones y hasta el teléfono de la jueza o el juez para que puedan consultar ahí el estatus de su asunto. ¿Cómo garantizar la transparencia y rendición de cuentas de tus funciones como jueza menor? Este también me gusta la pregunta porque va justo relacionado con otra propuesta que tengo para la labor jurisdiccional, que es presentar un informe trimestral, obviamente con la protección de los datos sensibles, pero en el que al momento de ingresar a la función jurisdiccional, decir, tenemos tantos asuntos, dentro de 3 meses informamos cuántos asuntos se han resuelto, cuántos acuerdos se han emitido, cuántas diligencias se han realizado, de qué tipo han sido los acuerdos, y esto hacerlo en un informe estadístico. A la ciudadanía no le interesa saber si Juanita o Perenganito presentaron escritos o presentaron alguna demanda, sino saber que de 300 asuntos que se tenían, se han resuelto 15 en estos 3 meses, digamos, y que pues se ha dado efectividad de un porcentaje. Y a lo largo de ese tiempo ir reduciendo el porcentaje de atraso en los acuerdos, de ir movilizando los asuntos y los expedientes. Y eso es lo que le interesa a la población, saber que se ha reducido el número de espera, cuánto tiempo en promedio se tiene que esperar para que se emita un acuerdo, cuestiones así, pero que sea un informe público, que pudiéramos compartir a través de las redes sociales del juzgado, que se dispondrían para tal efecto, y comunicarlo a través de medios de comunicación de alta difusión, como periódicos, radio, televisión, para que la ciudadanía esté al tanto de cuánto se ha avanzado en su juzgado. ¿Qué harías en los casos en los que detectes corrupción o tráfico de influencias dentro del sistema judicial? Lamentablemente no estamos exentas ni exentos de que estos casos sucedan. Si bien esta reforma nace con el objetivo de mitigar la corrupción dentro del Poder Judicial, el problema no es el poder en sí, sino el capital humano con el que dispone el Poder Judicial. Por tanto, pues se va a elegir a las personas que van a integrar al Tribunal de Disciplina, que precisamente van a ser encargados y encargadas de vigilar el correcto desempeño de las personas juzgadoras. Una de mis propuestas es tener un buzón que reciba las quejas relacionadas con el actuar en este caso, si me favorece el voto de mí como jueza, y que esas quejas, sin siquiera yo revisarlas, sean remitidas directamente al Tribunal de Disciplina Judicial para que realicen lo pertinente y le den el cauce legal que corresponda. Si hay alguna deficiencia en el servicio, si hay pues algún acto de corrupción o alguna falta administrativa, que la pueda conocer el Tribunal de Disciplina Judicial inmediatamente y que resuelvan lo pertinente. ¿Cómo equilibras tu vocación docente, tu compromiso social y ahora esta aspiración judicial? Es un equilibrio que pudiera resultar un poco complicado,
pero que pues ambos esquemas van relacionados uno con el otro. Yo no podría decirme activista si realmente no fuera una abogada comprometida con las personas a quienes atiendo. Porque, pues claro que hay activistas que tienen múltiples profesiones, pero cuando una es abogada, conoce la ley y decide dedicarse al activismo social, no puedes ser omisa con lo que conoces. Sabes que hay obligaciones, sabes que hay responsabilidades, sabes qué dice la norma, entonces en ese activismo pues hay que llevarla. Como docente tienes la responsabilidad de guiar a las personas que están pues en tu clase. A mí no me gusta ver a la maestra o el maestro como un ser superior que va a impartir conocimientos y hasta ahí se queda. Somos personas que vamos guiando el proceso de aprendizaje y en ese proceso también aprendemos de nuestras alumnas y alumnos. Entonces, al guiar a estas personas, al guiar a nuestras alumnas y alumnos, es también hacerlo con el compromiso de que deben de conocer lo que nosotros ya se supone que conocemos. Y pues en la labor jurisdiccional es prácticamente complementar esto. Yo ya he escuchado las necesidades a través del activismo, ya sé cómo debo guiar a mis alumnas y a mis alumnos, pero ahora lo voy a hacer con personas que necesiten de mí. Escucho, atiendo y guío en la solución y doy una respuesta. ¿Hay alguna reforma que consideres necesaria a la ley o inclusive a la propia Constitución? Sí, totalmente. Como parte de esta reforma que viene a renovar el sistema judicial, considero que una de las reformas más importantes y urgentes es implementar la elección popular para las fiscalías. La verdad es que vamos a tener ya un poder judicial renovado, electo por el voto popular, y las fiscalías siguen dependiendo del Ejecutivo. En el caso de Chihuahua es la gobernadora o el gobernador en su caso quien designa al fiscal o a la fiscal. A nivel república es la presidenta de la república quien designa al fiscal o a la fiscal. Y creo que esto sí es primordial para poder avanzar en la impartición de justicia. Tener fiscales preparados y que sean electos por la ciudadanía. En Estados Unidos el modelo es precisamente este, en el que a las fiscales y a los fiscales se les elige a través del voto y eventualmente se pueden reelegir en caso de un buen desempeño. Yo incluso consideraba que esta reforma urgía más que la reforma del Poder Judicial, sin embargo, pues ya vamos encaminados en este trayecto y yo consideraría que el siguiente paso es este. Si tuvieras que definir tu perfil en 3 palabras, ¿cuáles serían y por qué? Hay una pregunta bastante difícil. Yo creo que la definiría con compromiso. Soy una persona altamente comprometida y en todo, ¿eh? Si un día me dicen a las 6 de la mañana hay que ir a jugar tochitos, no les voy a fallar, aunque no sé jugar, no sé correr y odio despertarme temprano. Pero soy una persona comprometida y cuando digo que sí a algo es hacerlo hasta que quede bien y que la otra persona pues se sienta también satisfecha con lo que estoy haciendo. Yo creo que la segunda sería pues apasionada. También me considero una persona muy apasionada en todo lo que hago. Ese compromiso me lleva a casarme con las cosas al punto de que si estoy leyendo un libro, solamente de ese libro puedo hablar y hasta que no lo devoro es como que me siento tranquila. Si estoy pues representando a alguien como abogada, me caso y solamente estoy hablando y leyendo sobre lo que tengo que saber sobre ese caso. Entonces, esa pasión me lleva a querer ser perfeccionista, que sería la última de estas cualidades. Me gusta que las cosas se hagan bien y no importa si es el menor tiempo o el mayor tiempo, pero que sean perfectas. No me gusta quedar a medias, no me gusta hacer las cosas mal, porque soy consciente de que cuando uno hace las cosas está su propio nombre en juego. Entonces, hacer algo que quede mal o que quede a medias, pues va a ser comprometer incluso nuestra dignidad y nuestro futuro. Bueno, pues sería todo por las preguntas que tenemos por aquí. ¿Algo más que desees agregar? Pues agradecerte esta entrevista que ha sido muy bella, muy linda, pues una persona que me conoce toda la vida desde que éramos unas niñitas de 5 y 6 años, pues que sabe prácticamente todo de mí, hasta aquello que no le cuento a las personas,
que me hayas hecho estas preguntas. La verdad es que ha sido muy bello. Muchas gracias a quienes nos van a ver en esta entrevista y pues espero contar con su voto, conociendo ya este lado más personal de mí. Muy bien. Y por último, ¿cómo podemos encontrarte para votar por ti dentro de las boletas? Muy fácil, aparezco en la boleta amarilla con el número 05 hasta abajo en el cargo de juzgado menor. No tiene pierde, mi apellido es el último de la lista, entonces hasta abajo el número 05 Urquiza en el último recuadro de la boleta amarilla. Bueno, pues ya saben, 05 Urquiza, boleta amarilla y nos vemos.